A menudo se dice que Dios es intangible e incognoscible, pero muchas personas creen que Dios tiene deseos, pensamientos y preferencias específicas. Los creyentes suelen decir que esto impacta o motiva su comportamiento. Sin embargo, quizá hayas notado que incluso personas de la misma religión y que leen los mismos textos sagrados pueden llegar a conclusiones opuestas sobre lo que Dios piensa o quiere que hagan. Abraham Lincoln señaló famosamente que ambos bandos en la Guerra Civil de Estados Unidos leían la misma Biblia y rezaban al mismo Dios. También, quienes estaban en bandos opuestos en la lucha por los derechos civiles, como el Ku Klux Klan y sus opositores, ambos usaron argumentos religiosos a su favor. ¿Cómo es posible? Soy el Dr. Luke Gallen, profesor de Psicología de la Religión y autor de Una perspectiva de cognición social de la psicología de la religión. ¿O por qué Dios piensa como tú? Explico cómo los creyentes perciben a Dios con cualidades, deseos e intenciones, como creer que Dios quiere que hagan algo. En psicología, nos referimos a estos procesos explicativos como hacer atribuciones, es decir, se externalizan y se ven como características de Dios, porque estas intuiciones se originan en la propia psique del individuo, pero no se reconocen como tales, así que por eso podemos llamar a estas proyecciones malas atribuciones. ¿Cómo lo sabemos? Me concentro en experimentos donde estas cualidades proyectadas surgen de procesos psicológicos naturalistas conocidos. Así que, piensa en el conocido efecto placebo cuando alguien tiene la expectativa de que está tomando un medicamento, como un antidepresivo, que producirá un efecto específico. Estos efectos suceden aunque solo tomen una pastilla de azúcar. Así que, a pesar de la experiencia subjetiva de esa persona, podemos decir que esto es una atribución errónea, basándonos en nuestro conocimiento de que se debe a la pastilla de placebo. Así que, algunos factores que influyen en las atribuciones religiosas y espirituales provienen del propio creyente, como tener una formación religiosa fuerte, alguien que fue criado para ser fundamentalista, por ejemplo. De igual manera, algunas personas tienen rasgos cognitivos o formas de pensar que hacen que las creencias sobrenaturales sean más probables. Uno de estos es un rasgo llamado absorción. Así que aquellos que tienen un alto nivel de absorción son más propensos a generar imágenes y fantasías vívidas, y creen que las coincidencias tienen significado. Algunas situaciones pueden influir en las personas para hacer atribuciones religiosas. Los eventos que son particularmente importantes o ambiguos, como recibir un diagnóstico de cáncer, son más propensos a ser vistos como involucrando las acciones de Dios. Como con el efecto placebo, establecer una expectativa previa puede influir en las atribuciones religiosas posteriores. Una característica de la mente humana que hace esto más probable es que a menudo carecemos de conciencia sobre el origen de nuestras propias intuiciones. Cuando nos piden razones de nuestros pensamientos o acciones, solemos sustituir la causa real por una alternativa plausible, es decir, confabulamos. Esto es similar a construir una racionalización cuando sustituimos una razón que no es la verdadera razón. Los participantes en experimentos de psicología pueden ser influenciados por señales sutiles, lo que se llama primado. Pero luego se les pregunta por qué actuaron o decidieron así. No solo no se dan cuenta de que fueron influenciados por la manipulación, sino que a menudo dan razones falsas para hacer esas cosas. Una base de las experiencias religiosas y espirituales es que las personas pueden atribuir actividades a agentes externos. En un experimento, se les hizo creer a personas que una máquina tipo resonancia magnética podía influir en sus pensamientos y acciones. Cuando se decía que la máquina estaba activada, los participantes reportaron sentir menos control personal y voluntad, como si otra fuente dirigiera sus respuestas. Algo parecido sucede cuando creyentes religiosos atribuyen influencia externa a la posesión espiritual, hablar en lenguas o la oración interactiva. Esto es resultado de su talento y entrenamiento. Aquellos con personalidades altamente absorbentes, con creencias previas basadas en expectativas y que tienen práctica en captar las señales sociales, son más propensos a reportar haber tenido esas experiencias. Como un hipnotizador de escenario que encuentra candidatos que responden a las sugerencias,
o se dejan llevar por la situación. Los creyentes, en contextos sociales sugestivos, ajustan su experiencia de la realidad al grupo. Los experimentos clásicos sobre conformidad grupal muestran que las personas no solo se conforman externamente, no solo siguen la corriente para llevarse bien con los demás, sino que las fuertes normas del grupo pueden realmente cambiar sus percepciones internas de la realidad. Esto se debe a que incluso las creencias falsas son validadas de manera consensuada por los demás, y que todos estemos de acuerdo en que una experiencia es válida puede solidificar esa creencia. Las atribuciones religiosas siguen un paralelismo entre uno y Dios, ya que los creyentes piensan que Dios comparte rasgos, intereses y deseos con ellos. Así que, aquellos que se describen a sí mismos como personas cariñosas, por ejemplo, describen a Dios como alguien más generoso. En cambio, las personas que se describen a sí mismas como algo críticas, describen a Dios como alguien más punitivo. Quienes tienen personalidad algo neurótica, suelen sentir ansiedad sobre su relación con Dios. En teoría, se podría decir que la semejanza paralela surge porque los creyentes responden a las cualidades de Dios. Sin embargo, tenemos evidencia de que la dirección del efecto es proyectiva, del creyente hacia Dios. Ahora, un ejemplo de esto es cómo se desarrolla la relación entre los niños y sus padres, y cómo eso puede influir más adelante en la imagen que los niños tienen de cómo es Dios. Las madres que usan crianza autoritaria, como el castigo corporal, suelen tener hijos que perciben a Dios como más castigador, incluso a nivel antropológico. Las culturas cuyas prácticas de crianza normativas son de cuidado, tienden a tener deidades que se perciben como más benevolentes, mientras que las culturas cuyas prácticas de crianza son autoritarias tienden a creer que sus deidades son más malévolas, pero la correlación no es causalidad. ¿Cómo sabemos que el paralelismo es resultado de cualidades internas de los creyentes proyectadas externamente? Se observan atribuciones erróneas llamadas efectos compensatorios, cuando las necesidades psicológicas de los individuos no se satisfacen. Esto aumenta la posibilidad de atribuirle a Dios la satisfacción de esas necesidades. Entonces, refiriéndonos nuevamente al apego parental, estudios longitudinales realizados a lo largo del tiempo muestran que aquellos que tienen un apego ansioso a sus padres en un momento temprano, más adelante tendrán más probabilidades de experimentar una conversión emocional, una experiencia en la que producen una figura de Dios más amorosa y disponible. De manera similar, en una escala menor, en un entorno de laboratorio, cuando las personas son influenciadas experimentalmente para sentirse solas o aisladas, esto produce una mayor creencia en agentes como Dios o fantasmas. En un contexto sociocultural amplio, las condiciones de vida difíciles aumentan la creencia en Dios para reducir la inseguridad existencial. Así que, por ejemplo, la creencia religiosa tiende a aumentar después de conflictos como guerras, en respuesta a condiciones ecológicas adversas como sequías o inundaciones en áreas que son afectadas por terremotos. En todos estos casos, cuando las personas tienen una mayor necesidad, crean un Dios adecuado para que los ayude. Las opiniones morales individuales pueden proyectarse como si fueran las de Dios. En experimentos donde las actitudes sociales de los individuos respecto a un tema son sutilmente manipuladas, cambian su percepción de lo que creen que Dios piensa sobre esos mismos temas, en un proceso llamado proyección egocéntrica. También, cuando las personas participan en un juego económico y confían dinero a un compañero que no se los regresa, los participantes son más propensos entonces a creer que la avaricia es algo que específicamente enfurece a Dios. De forma más problemática, la proyección moral puede fortalecer la creencia en un Dios que aprueba conductas realmente inmorales. Imagina que alguien se beneficia permitiendo pasivamente que siga una situación inmoral, como quedarse con el dinero de una cartera encontrada en la calle. Quienes creen en un Dios activo e intervencionista son más propensos a considerar aceptables estas acciones cuestionables. En una serie de estudios realizados por Jackson y Gray, estos autores encontraron que en situaciones donde alguien podría beneficiarse por una inmoralidad pasiva,
es más probable que hagan una atribución justificatoria de que algo sucedió para beneficiarlos, porque Dios seguramente quiso que eso pasara. Incluso investigadores y científicos pueden atribuir erróneamente un efecto a una causa religiosa o espiritual. Esto puede ocurrir porque no han descartado explicaciones naturalistas o seculares. En el tratamiento de salud mental, muchos efectos espirituales se explican por otros mecanismos. Los tratamientos o terapias beneficiosos a menudo utilizan intervenciones que consisten en una mezcla o un compendio de diferentes efectos. Considera prácticas como yoga o meditación. A menudo se clasifican como espirituales por razones históricas, o porque algunos de los conceptos han sido tomados de tradiciones espirituales. Pero cuando en realidad se comparan con alternativas seculares equivalentes, como simplemente técnicas de respiración enfocada o prácticas de atención plena, los componentes eficaces resultan ser estos últimos, los seculares. Los beneficios de asistir a servicios religiosos suelen atribuirse erróneamente al contenido religioso. Sin embargo, investigaciones propias y ajenas muestran que actividades grupales seculares también ofrecen beneficios similares. Así que, en esos casos, quienes atribuyen los efectos a algo especial de la espiritualidad están cometiendo lo que se conoce como una falacia del compuesto. Atribuir los efectos de un tratamiento con varios componentes a solo uno de ellos. Más bien, estos efectos deben ser separados y desglosados, y los componentes evaluados para identificar el mecanismo secular. En mi libro, ¿Por qué Dios piensa como tú?, profundizo en evidencia de que las atribuciones a efectos religiosos y espirituales son erróneas. Concluyo que los informes de los creyentes sobre estas experiencias no son confiables. Más bien, las personas proyectan sus propias creencias y necesidades hacia el exterior. Y como resultado, Dios parece pensar mucho como tú. Si te gustaría apoyarme para crear más de este tipo de videos, puedes hacerlo donando al canal a través de nuestra página de Patreon. Esto también te dará acceso anticipado a videos y actualizaciones del canal. También tendrás acceso a nuestro servidor de Discord, donde podrás participar en discusiones y debates con otros miembros de nuestra comunidad. Revísalo dando clic en el enlace de la descripción.